Una carta que era la que esperábamos recibir a la luz de la situación especial de nuestro país, en la que la Comisión Europea básicamente lo que nos dice, nos insta a que le enviemos cuanto antes el proyecto de presupuestos una vez que sea adoptado. Buenas noches. Se repite la historia y Bruselas vuelve a dar un tirón de orejas al gobierno socialista. La Comisión Europea no se cree el plan presupuestario de Pedro Sánchez para el próximo año 2020. La advertencia que ha formulado Bruselas pasa por el riesgo de incumplir las normas fiscales europeas y le pide que apruebe un presupuesto lo antes posible. Desde Europa se alerta de que no se va a cumplir ni con el ajuste de déficit estructural, ni con el control de gasto público, ni con la reducción de la deuda pública. Instan al socialismo a que debería o conseguir nuevos ingresos o recortar los gastos. Portazo al borrador de las cuentas. No es la primera vez que Bruselas pide explicaciones por carta a España después de recibir su proyecto de presupuestos. Por cuarto año consecutivo, Bruselas abochorna a nuestros políticos. El separatismo sigue apostando por la senda de la ilegalidad y la autodeterminación. Junts per Cat, Esquerra y la CUP impulsan una resolución en la que condenan la sentencia contra el proceso separatista y se comprometen a defender su causa. Los miembros de la mesa del Parlamento han alertado de que va contra el dictamen del Constitucional, pero ellos aseguran que seguirán adelante. Proteger la libertad de expresión de estos diputados, porque es proteger la libertad de expresión de los ciudadanos de este país. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir. Las frases más repetidas del gobierno durante la semana de violencia en Cataluña pasaban por argumentar que no se daban las condiciones, ni los supuestos, ni las circunstancias para aplicarle el 155. Sin embargo, Pedro Sánchez sí que se cubrió de medidas de seguridad para su visita a Barcelona. Doble de seguridad, maletín antibalas y una metralleta. Se lo contamos al detalle en unos minutos. Macarena Olona ha sido expulsada esta misma mañana de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tras ser llamada al orden 3 veces. Los miembros de Vox se habían sentado en los escaños que correspondían a Ciudadanos e insistían en debatir en el orden del día los disturbios de Cataluña. Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. A 2 días, la Fundación Francisco Franco ha intentado frenar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Ha solicitado a un juzgado de Madrid que apliquen una medida cautelar de suspensión de la licencia del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Sin embargo, el juez lo ha rechazado, argumentando que no alegan nada nuevo. Esta semana se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. La celebración de esta jornada nos ha hecho preguntarnos si realmente conocemos qué debemos hacer para realizar un consumo responsable y para ahorrar un poco más en la factura a final de mes. En este informativo les daremos las claves. En página internacional, cuestionado recuento de votos en Bolivia. Mientras las acusaciones de sabotaje continúan, el Tribunal Supremo Electoral confirma que Evo Morales ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo. Apuntan a 10 puntos por encima de su rival, de Carlos Mesa, el margen necesario para conseguir su reelección en la primera vuelta. A mi em sembla molt rellevant que el dia que el Tribunal Constitucional precisament et notifica que no pots parlar del dret a l'autodeterminació, el govern de Catalunya parla del dret a l'autodeterminació. Em sembla molt rellevant que la resolució que han presentat els 3 grups independentistes al Parlament de Catalunya, sabent que la mesa també està percebuda de que no podem parlar del dret a l'autodeterminació, la resolució parli del dret d'autodeterminació de Catalunya. Ningú no ens prohibirà mai que aquest país continuï avançant en la línia del que la ciutadania vol. Arribarem tan lluny on la ciutadania vulgui arribar i, sobretot, estarem sempre al costat de la defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya.
Quim Torra ha vuelto a insistir hoy en la autodeterminación. Palabras del presidente de la Generalitat, que ha comparecido este mediodía para comunicar un acuerdo de su gobierno y repetir sus intenciones de diálogo con Pedro Sánchez. Junts per Cat, Esquerra y la CUP han pactado una resolución en contra de la sentencia del proceso separatista. Se comprometen también a seguir defendiendo el derecho de autodeterminación de Cataluña. El documento insta al gobierno autonómico a promover todas aquellas iniciativas necesarias para conseguir una solución democrática al conflicto. Esta resolución está redactada en unos términos que buscan evitar su impugnación. Deberá votarse en un pleno de las próximas semanas, seguramente una vez hayan pasado las elecciones del 10 de noviembre. Los letrados del Parlamento ya han advertido de que esta propuesta es contraria a lo dictado por el Tribunal Constitucional, pero el presidente de la Cámara Autonómica, Roger Torrent, ha asegurado que están dispuestos a asumir las consecuencias. Aquí venimos a debatir, venimos a hablar, venimos a expresar las opiniones del conjunto de la ciudadanía a través de sus representantes, que son los diputados y diputadas. Y tenemos que proteger la libertad de expresión de estos diputados, porque es proteger la libertad de expresión de los ciudadanos de este país. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir, porque me parece que la lucha por la defensa de la libertad de expresión y los derechos fundamentales vale la pena. El separatismo sube el tono mientras que el Partido Popular les acusa de ignorar el Estado de Derecho. El diputado de la formación en el Parlamento, Santi Rodríguez, cree que las advertencias de los letrados de la mesa no serán suficientes para frenar a los independentistas. Y en esta propuesta de resolución vemos una vez más que los grupos independentistas ignoran esta división de poderes y plantean en una propuesta de resolución aquello que podría ser perfectamente un recurso a la sentencia del Tribunal Supremo o un recurso también, porque también hace referencia a las sentencias de las decisiones del Tribunal Constitucional. El separatismo ha respondido conjuntamente a la justicia, pero la pugna, la batalla por la hegemonía entre el separatismo continúa entre los dos grupos, entre Esquerra y Junts per Cat. Este martes el republicano Joan Tardà, que ya no es diputado, ha puesto en duda la fortaleza de Quim Torra y por este motivo ha vuelto a pedir urnes en la región. Em sembla que aquest govern no és el govern que ens fa més forts de cara a encarar els temps que venen. Quim Torra acumula críticas dentro del separatismo y es ignorado por el gobierno central. El presidente de la Generalitat ha llamado hoy a Moncloa por cuarta vez sin éxito alguno y Sánchez ha aprovechado un mitin para lanzarle sus condiciones para acoger esa llamada. Nosotros siempre vamos a estar a favor del diálogo, pero el diálogo dentro de la ley. Aquí el orden de los factores se altera el producto. Primero ley y luego diálogo. Primero Constitución, Estatuto de Autonomía de Cataluña y luego diálogo. Y si el señor Torra quiere hablar, primero que hable con los catalanes, sobre todo con aquellos que no piensan como él. Un tren de cercanías choca contra un árbol cortado intencionadamente en Cataluña. El primer tren que ha salido esta mañana de la línea R3 no ha podido frenar a tiempo, por lo que ha pasado por encima de ese árbol y ha continuado hacia su destino. Cubría el trayecto entre el Hospitalet y la Garriga. La circulación se ha visto interrumpida desde Les Franqueses para que Renfe pudiese retirar ese árbol. Durante este tiempo se ha creado un servicio alternativo a través de carretera. Las filas soberanistas han solicitado abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los altercados de la última semana en varios puntos catalanes. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha asegurado que algunos de los agentes no se ajustaron al protocolo. Transmito toda la confianza, la plena confianza con el cuerpo de Mossos d'Esquadra de Cataluña. Toda. En un colectivo de 17.000 personas, evidentemente hay errores y yo soy el primero de equivocarme. Y también transmito la confianza en los procesos aprobados, reglados y legales que tiene un cuerpo como el Cos de Mossos d'Esquadra, una policía democrática, para corregir en el caso de que hayan sucedido actuaciones que no se ajusten a los protocolos. Mientras el separatismo critica la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno ha vuelto a apoyar públicamente a los agentes. El ministro de Interior, Grande Marlaska, condena la violencia y afirma que es necesario respaldar a aquellos que garantizan día a día nuestra seguridad.
Lo que yo digo es que la condena de la violencia tiene que ser una condena absoluta, sin matices, expresiva, evitando equidistancias y diciéndolo expresamente. Uno no tiene que ir diciendo, condenando de una forma o de otra. Desde el primer momento tiene que ser expresiva, vuelvo a decir, sin equidistancias. Y algo muy claro, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos, Policía y Guardia Civil, que son de todos. Y a Grande Marlaska y al Gobierno ha pedido Pablo Casado que sea la Audiencia Nacional quien realice todas las investigaciones sobre los altercados de Barcelona. El líder del PP ha recordado que centralizar los juicios de esas protestas instigadas por Tsunami Democrático y CDR es algo que puede y que debe hacerse. Y es que centralicen todos los casos que ya se están investigando en la Audiencia Nacional. Si empezamos a estar de acuerdo en que es terrorismo callejero, en que es kale borroka, la Audiencia Nacional tiene que ser la competente para juzgar todos los procesos que pueda haber en cuanto a las vinculaciones con Tsunami Democrático, las alteraciones del orden público, incluso los delitos de estragos, de atentado contra la autoridad, con esos 280 policías heridos. Contenedores quemados, señales arrancadas, destrozos en el mobiliario urbano, daños en la pavimentación o semáforos inservibles. Unos daños que superan los 2.700.000 euros. Y ustedes se preguntarán, ¿quién va a pagar esta alta factura? Pues lo va a costear el Ministerio de Economía. No obstante, Albert Rivera ha solicitado que sean los culpables, los responsables, los que paguen. Los desperfectos de Barcelona, los desperfectos de los comerciantes, todo ese dineral, todos esos millones de euros, no lo pueden pagar las familias españolas, no lo pueden pagar los comerciantes de Barcelona, no lo pueden pagar la gente que cumple la ley, lo tienen que pagar los violentos, de su bolsillo. Así que le pediremos al Ayuntamiento, a la Generalitat y al Estado que se personen en todos los procesos judiciales para cobrar hasta el último céntimo. No se le puede perdonar ni un céntimo a quien genera violencia, no se le puede perdonar ni un céntimo a quien destroza comercios y no se le puede personar ni un céntimo a los que intentan separarnos o levantar fronteras con fuego, con adoquines o con agresiones. Una semana después de la violencia vivida en las calles catalanas, Pedro Sánchez se trasladaba ayer hasta Barcelona para visitar a los agentes desplegados ante los disturbios. Mientras estos se quejaban de la falta de medios y de la imposibilidad de actuar ante los radicales, el presidente del Gobierno se blindaba de seguridad. Para empezar, avisó de su viaje una hora antes de despegar de Madrid, sobre las 8 de la mañana, a través de sus redes sociales. Una agenda de 4 horas totalmente secreta, de la que no ha trascendido nada a los medios de comunicación. Y fijándonos en las imágenes, sabemos que contó con un amplio dispositivo de seguridad que se extendía a un subfusil, a un maletín antibalas y al doble de agentes de seguridad. El socialista se desplazó hasta 2 hospitales. A la salida de uno de ellos se ha capturado esta imagen que ven aquí. Se trata de uno de los escoltas de Pedro Sánchez, con una metralleta. Se trata del subfusil, ahí van a ver el modelo HK MP5. Tiene un calibre de 9 milímetros, es de diseño alemán y se trata del arma militar más usada de todo el mundo. Pero como adelantábamos antes, no es lo único llamativo de ese dispositivo de seguridad. Fíjense en este otro momento. Se trata de otro de sus escoltas portando este maletín, pero no es un maletín cualquiera. Pasa por un portadocumentos, pero se trata de un maletín antibalas. Este escudo balístico está diseñado de forma discreta y pesa entre 3 y 8 kilos. Está creado para proteger a aquellas personas públicas y en la parte superior, aquí lo ven, junto a estas asas tiene un velcro que soltándolo se despliega entero. Tiene un tejido militar y su interior alberga un escudo balístico, lo que proporciona una protección total de pies a cabeza para 1 o 2 personas. Lo usaron ya los escoltas de Nicolás Maduro cuando fue atacado con drones y la seguridad del presidente estadounidense suele llevarlo habitualmente. Como ven, Pedro Sánchez no tomó ningún tipo de medida excepcional para Cataluña que no fuesen otras que para sí mismo. Y la tensión se ha trasladado también hoy a Madrid. Muy tirante ha sido la Diputación Permanente de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Vox ha ocupado los asientos que correspondían a Ciudadanos para intentar debatir en el pleno del día los graves acontecimientos de Cataluña de estos últimos días. La secretaria general Macarena Olona ha terminado siendo expulsada. No tiene la palabra. No tiene la palabra. En relación con el artículo 103. Señora Olona, por favor, guarden silencio. Señora Olona, no le he dado la palabra. Le ruego que abandone la sala.
Abandonar la sala. Señora Olona, tiene que abandonar la sala, por favor. Señora Olona, no estamos en un circo, estamos en el Congreso de los Diputados, por favor. Se habló del ahorro para esta campaña electoral, pero no todos los grupos son los que han decidido ser responsables. Hoy el Partido Socialista ha lanzado su segunda campaña de microcréditos. Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico, se solicita a los ciudadanos préstamos de hasta 10.000 euros que luego devolverán con unos intereses del 2,5%. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, pues efectivamente el Partido Socialista Obrero Español acaba de anunciar una fórmula para financiarse de cara a la campaña electoral del 10 de noviembre. Se trata de microcréditos. Se trata de que los que están por Pedro Sánchez le entreguen 10.000 euros, no se puede más, por cada persona 10.000 euros, y el Partido Socialista Obrero Español les pagará, les retribuirá esa inversión con un 2,5% TAE de intereses, y no dicen cuándo se los van a devolver, pero que el compromiso es muy serio y que eso está muy por encima, ya lo saben ustedes, de lo que está pagando la banca a ese ahorro. A 10.000 euros, pues hoy no le dan nada, le dan el 0,1 o el 0,01 o algo así en lo que es la banca. El PSOE da un 2,5% al que se quiera comprometer. No es la primera vez que lo hacen, en mayo ya lo hicieron, el resultado no fue formidable ni muy llamativo, pero explica que los partidos están caninos de cara a la campaña electoral del 10 de noviembre, que no les alcanza, y eso a lo mejor también explica a algunos cómo el presidente del gobierno en funciones hoy, por ejemplo, estaba en Huelva y ha utilizado pues el Falcon y todos los medios de presidente del gobierno en funciones para hacer actos políticos en Huelva, donde ha vendido, ha insultado a Casado, ha denostado a Iglesias y también a Albert Rivera, en fin tal, pero eso era un acto para pedir el voto, que estamos en campaña, las campañas son cortas para algunos, para otros no son tan cortas. Tengo también que decirles a los que estén pensando aprovechar esta oferta del 2,5 TAE que ofrece el PSOE, que tengan en cuenta que el PSOE es de los que no paga los créditos. Así le pasó a la banca. Se acordarán de que Montilla negoció que la Caixa le condonara 6,5 millones de euros al PSC, o deben saber también que los créditos de todos los partidos políticos desde el 2004 que han dejado impagados y han sido condonados, absorbidos, olvidados por la banca, ascienden a 40 millones de euros. Así que vayan con cuidado con su dinero. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Presión fiscal excesiva en Cataluña es la queja de empresarios y directivos en la región, porque este año deben pagar el impuesto a los activos no productivos, más conocidos como el impuesto al lujo. Aquellos bienes como coches, embarcaciones, aviones o joyas que estén en nombre de una persona jurídica deberán tributar en este mes de octubre antes de noviembre. Este impuesto nació de un acuerdo que permitió la investidura de Carles Puigdemont con el apoyo de la CUP. Empresas extranjeras y numerosas entidades rechazan este tributo porque consideran que Cataluña ya tiene bastante presión fiscal y que no hace falta más. Una de esas entidades que se ha pronunciado en contra es Empresarios de Cataluña. Tenemos conexión precisamente con su presidente, con Carlos Rivadulla. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. ¿Es injusto fiscalizar el patrimonio y no la actividad económica? Esa es justamente nuestra tesis. Quiero decir, ya se han pagado los impuestos por esos bienes y otra vez, digamos, gravarlos con un impuesto al llamado patrimonio o no productivo nos parece absurdo y como habéis comentado muy bien, que esa es la clave, es una cesión a la CUP, porque evidentemente en una empresa, uno, todo lo que se adquiere ya paga los impuestos, IVA, transmisiones, lo que fuere, y dos, en una empresa todo es productivo de alguna manera, es decir, todo forma parte de la actividad de la empresa, ya sea a efectos representativos, ya sea a efectos incluso, si uno se quiere decir, decorativos de una empresa, como tiene plantas, como tiene cuadros, como tiene... Lo cual nos parece, repetimos, absurdo, una doble imposición y un guiño a la CUP en un asunto en el que ellos pensaban que no le iba, digamos, a causar mucho problema. ¿Cómo afecta este impuesto de cara a atraer nuevas inversiones en la región? Bueno, también repitiendo lo que habéis comentado, es un suma y sigue. Cataluña, los catalanes, las empresas catalanas, ya no solo soportamos la tensión separatista y la irresponsabilidad de estos políticos, sino que además
soportamos una gran presión fiscal. La cuota del tipo autonómico del IRPF es muy alto y eso cuesta o es una forma de desincentivar el talento. Lo vemos también no solo con las empresas y con las multinacionales y el IBEX, lo vemos también con los emprendedores, con la gente, los profesionales altamente cualificados que ven como en otras partes de España pues pagan menos en cuanto a IRPF, ¿no? Entonces, al final, es un suma y sigue lo que decía de una región que está mal gestionada, que tenemos unos políticos desde hace tiempo que se dedican a otra cosa que no es a gestionar un presupuesto que ya es de por sí bastante elevado y unas competencias que son en sí bastante amplias y se dedican a otras cosas, ya no solo al PUSE, sino además a grabar con esta, voracidad recaudatoria que, repito, es un guiño a sus antiguos aliados de la CUP, que para ellos, se estima que puede ser los 30 millones de recaudación, pero sobre todo, es un triunfo que los de la CUP se ponen en el medallero. En Cataluña hay más desconfianza que nunca y por eso muchas empresas siguen trasladando hoy en día sus sedes. Sin duda, la desconfianza, la inestabilidad política que han provocado desde hace años, pero de una forma más intensa desde hace 2, estos políticos tan irresponsables, no ha cesado y no está cesando. Entonces, es cierto que afortunadamente la aplicación del 155 en 27 de octubre del 17, fechas que ya es imposible olvidar para los catalanes, frenó o paró la hemorragia, como solemos decir, pero la desconfianza sí se ha instalado. Y eso es lo que a nosotros, desde empresarios de Cataluña, nos preocupa más, que se está cronificando una sensación de que Cataluña es un territorio incómodo, problemático, con unos políticos irresponsables que no están por gestionar bien, sino por causar problemas gratuitamente. Y eso, pues evidentemente, pensamos que en el medio y largo plazo puede provocar una situación de estancamiento y puede provocar lo que es el efecto Quebec, que ya pasó. Montreal en los 80-90 era, una ciudad dinámica, emprendedora, y fue cediendo terreno a favor de otras ciudades canadienses porque Montreal y en su provincia Quebec pues había instalado el separatismo, que es para nosotros un cáncer en la sociedad y un cáncer en Europa. Su entidad aglutina más de 500 miembros y casi todos ellos pertenecientes a la pequeña y mediana empresa. ¿Es a los autónomos a los que más afecta esta situación? Sin duda, porque son las pymes y los autónomos son los que tienen, menos recursos, son los que tienen menos caja, si se quiere, ¿no? Y son los que tienen menos facilidad de crédito para capear estos temporales. Evidentemente, la empresa catalana, por definición, es una empresa que es abierta, que vende al resto de España más del 50% de sus exportaciones y, por lo tanto, los más pequeños, los que tienen menos recursos, son los más vulnerables, sin duda. Y se han ido tanto empresa grande, las famosas empresas del IBEX, o los bancos con sede anteriormente en Cataluña, pero también se ha ido mucha pyme que ante la menor oportunidad pues ha trasladado su sede social, o incluso, yo originalmente soy de Lérida, incluso pues mucha gente de Lérida ha simplemente cambiado la domiciliación de sus cuentas corrientes y en vez de ser un banco en la Plaza Mayor de Lérida, se han ido a la Plaza Mayor de Fraga en Huesca, simplemente por esa sensación de que, pues como si hubiera una división del sistema bancario o que ante cualquier eventualidad pues el dinero estaría en titularidad o estaría depositado en Huesca y no en Lérida. En efecto, la inestabilidad nos ha perjudicado y la inestabilidad yo creo que va a seguir haciendo que muchas empresas, las que no se hayan ido, porque realmente ya no sé quién quedará, pero siempre habrá alguna que ha aguantado hasta el final y en las próximas semanas, meses, pues decida trasladarse, sí. Pues Carlos Rivadulla, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Nuevo varapalo de Bruselas al gobierno socialista. Son necesarios más ingresos o menos gasto, por lo que la Comisión Europea rechaza el plan presupuestario para el próximo año 2020. La reducción del déficit que contempla el proyecto es insuficiente. La Comisión Europea ha enviado este martes una carta al gobierno español en la que advierte de que el borrador presupuestario enviado a las autoridades comunitarias la semana pasada corre el riesgo de incumplir las reglas fiscales europeas y por tanto pide un plan actualizado tan pronto como sea posible. La misiva firmada por el vicepresidente económico y el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici y enviada a la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño reconoce sin embargo que el borrador es una prórroga del anterior debido a la naturaleza en funciones
sociales del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, Bruselas señala que este proyecto conduce a una mejora del déficit estructural, sin tener en cuenta el ciclo económico equivalente al 0,1% del PIB, una cifra que se queda corta con respecto al esfuerzo estructural recomendado del 0,65%. La diferencia son unos 6.600 millones en ajustes que el futuro gobierno tendrá que adoptar a través de más impuestos o menos gastos. También destaca que el proyecto incluye un crecimiento nominal de la tasa de gasto público primario del 3,8%, que excede el incremento máximo recomendado por la Unión Europea del 0,9%. Sobre la carta remitida por la Comisión Europea, el ejecutivo de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que era algo que ya esperaban. Lo achaca a la falta de un gobierno estable. La carta que hemos recibido de Bruselas era la que teníamos que esperar, era la previsible, puesto que España ha tenido que enviar un proyecto presupuestario que se llama a políticas constantes, es decir, que todavía no tenemos un proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2020, estamos con un gobierno en funciones todavía y hemos mandado un plan presupuestario que no incorpora un presupuesto detallado para 2020 con medidas que pudieran llevar a una evaluación completa, por tanto, por parte de la Comisión Europea. Por tanto, se trata de la medida, una carta que era la que esperábamos recibir a la luz de la situación especial de nuestro país, en la que la Comisión Europea básicamente lo que nos dice, nos insta a que le enviemos cuanto antes el proyecto de presupuestos una vez que sea adoptado. Noticia de última hora y nos vamos hasta Reino Unido porque Boris Johnson amenaza con unas nuevas elecciones anticipadas, una advertencia que podría concretarse en las próximas horas. El premier británico ha obtenido el respaldo del Parlamento en el acuerdo que ha pactado con Bruselas para la salida de Reino Unido, pero pocos minutos después, el primer voto indicativo a favor de la ley, Johnson ha sufrido una derrota en la votación para aprobar el calendario de tramitación de ley en 3 días y llegar a tiempo a la fecha fijada para el Brexit, para el 31 de octubre. Por eso, ante ese batacazo, Boris Johnson amenaza con unas nuevas urnas. Y esta semana se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético. El consumo responsable no es algo que todos los españoles sepamos llevar a cabo de forma correcta. Elegir un buen electrodoméstico, climatizar bien nuestra vivienda o bajar el termostato son solo algunos gestos que provocarán que las facturas a final de mes bajen considerablemente. Este gesto, este o este otro pueden engordarle la factura de la luz y no se están dando cuenta. Pero desgraciadamente son hábitos que no podemos quitarnos. Cocinar, poner lavadoras o calentar la casa en días fríos. Lo que sí podemos hacer es mejorar su uso. Pero, ¿estamos los españoles concienciados con el ahorro energético? Sí, claro, hoy en día es muy importante todo mentalizarnos de reciclar, de ahorrar energía, apagar la luz cuando no está. Con el uso del transporte público, reciclando en casa. ¿Y qué hacemos para ahorrar? En los hogares se consume el 50% de la energía en la cocina. Entonces, si cambiamos o si utilizamos y empleamos electrodomésticos que son de alta eficiencia energética, que son los que están clasificados como categoría A++, eso ya nos va a generar un 40% de ahorro. Tenemos a nuestro alcance muchos pequeños cambios en nuestro día a día para vivir de una manera más ecológica y beneficiosa para nuestros bolsillos. Por ejemplo, un clásico, las bombillas. Las LED son fundamentales. Su precio se amortiza en tan solo 2 meses. No hace falta que se fundan para cambiarlas, lo van a notar. Pueden ahorrarse hasta 100 euros al año. El buen sellado de nuestra casa también es muy importante. Dejaremos que la calefacción no se vaya. El aislamiento de puertas y ventanas con un burlete, por ejemplo, nos ahorrará mucho dinero. Las regletas nos pueden salir caras. Hay que apagar el botón cuando no se usen, si no, lo único que haremos dejándolo encendido es consumir electricidad. Atención, porque 130 euros se nos pueden ir al año si no hacemos caso de este consejo. Y ya se lo hemos dicho, la cocina se lleva el 50% de consumo de nuestras facturas y la nevera además es el electrodoméstico que más gasta. Está siempre encendida. Debemos mirar el etiquetado y elegir siempre los de mayor eficiencia energética. Supondría un ahorro de unos 108 euros anuales. Apunten bien estos consejos.
Hablamos ya de todo ello con Jorge Morales, el director de Próxima Energía, para saber cuáles son estos consejos para ahorrar más al final de nuestra factura de la luz. Parece que no tenemos todavía esa conexión. Seguimos con otros asuntos, porque hoy Madrid se ha convertido en la capital mundial hortofructícola. Fruit Attraction abre las puertas de su edición número 11 desde hoy hasta el próximo día 24 de octubre. Y las cifras son récord en participación. 1.800 empresas de 59 países y 90.000 profesionales de otros 130 países. Una convocatoria que crece un 10% con respecto al año pasado, tanto en la superficie expositiva como en el número de expositores participantes, lo que pone de manifiesto ese interés y ese respaldo del sector de frutas y hortalizas. Innovación, diversidad, calidad, conocimiento y comercialización son los principales ejes de esa edición organizada por IFEMA y FEPE. Esto ratifica la confianza del sector, cuyo éxito radica principalmente en el gran interés del mercado hortofructícola español para comercialización internacional, precisamente en un mes clave para la planificación de campañas. Por su parte, la participación internacional de 59 países, que representa el 35% de la feria, anota un incremento superior al 16%, tanto en la superficie como en el número de empresas, lo que efectivamente confirma un evento comercial clave para la producción, comercialización y distribución mundial. A este programa se suma la iniciativa País Importador Invitado, con India y Singapur como invitados en esta ocasión. Y ahora sí tenemos esa conexión con Jorge Morales, con el director de Próxima Energía. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos los españoles concienciados con el ahorro energético? Bueno, yo creo que estamos concienciados, pero que no siempre sabemos a qué dedicar nuestros esfuerzos, es decir, dónde tenemos que concentrar el ahorro, ¿no? Creo que todos sabemos que el ahorro de energía es importante, lo que pasa es que tenemos una gran capacidad de ahorro que desconocemos, que no somos capaces de determinar. ¿Pero qué es lo que solemos hacer mal en nuestro día a día? Bueno, básicamente cuando se habla del ahorro hay tres grandes grupos, ¿no? Lo primero de ellos suele ser utilizar electrodomésticos poco eficientes, es decir, electrodomésticos que utilizan mucha energía para realizar su función, ¿no? Bien, desde la lavadora, el lavavajillas, por supuesto también la nevera, que es el electrodoméstico que más consume, ¿no? Por otro lado tenemos el llamado consumo fantasma, a veces consumo vampiro, en inglés stand-by, ¿no? Es decir, este consumo que está casi permanentemente en casa de aquellos dispositivos electrónicos que, aunque parezcan estar apagados, en realidad algo de consumo residual tienen, ¿no? Me refiero sobre todo a los ordenadores, las impresoras, las consolas, los routers, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo esto tiene un cierto consumo que al final, quieras que no, pues va suponiendo del orden de 10, 15 euros al mes fácilmente y que, bueno, pues que es fácil de eliminar porque es poner una regleta y darle un interruptor, ¿no? Y en tercer lugar, digamos ya las medidas más estructurales que tienen que ver con, por ejemplo, pues con mejorar el aislamiento de la casa, con cuando uno va a invertir en una caldera nueva, pues tener en cuenta el tipo de caldera, ¿no? Que sea de mayor eficiencia, etcétera, ¿no? Es decir, ya pues algo que requiere de una inversión superior y que normalmente, típicamente, los tiempos de retorno suelen ya superar los 10 años, ¿no? Para recuperar la inversión en esas reformas en casa. Con el invierno a la vuelta de la esquina ya empezamos a poner la calefacción. ¿Cómo podemos hacer para ahorrar en la factura del gas a final de mes? Bueno, hay algo básico, absolutamente básico, que es, como decía, el aislamiento, ¿vale? Y en el aislamiento hay medidas que son, bueno, pues que se toman quizá una o dos veces en la vida, cada vez que se hace una gran reforma en casa. Por ejemplo, el cambiar las ventanas, ya que se va a cambiar una vez que alguien se decide a cambiar las ventanas o las puertas de la casa, pues tiene que tener en cuenta que sean buenas aislantes, es decir, básicamente son tres cosas, ¿no? En primer lugar, si son de aluminio, tienen que tener la rotura del puente térmico, es decir, un elemento plástico entre las dos chapas de aluminio que lo que haga es pues servir de aislante, permitir diferencias de temperatura importantes entre las dos placas. En segundo lugar, tiene que ser al menos doble ventana, es muy importante que haya una cámara de aire interior. Y en tercer lugar, que el vidrio sea bajo emisivo, es decir, que pueda absorber los rayos de luz en invierno y reflejarlos en verano. Bien, estas características son básicas en una ventana. Entonces, ya digo, eso es una reforma que se hace pocas veces, pero ya que uno se va a meter en una ventana
el incremento de precio es residual. No se nota mucho y sin embargo después el ahorro es muy importante. Y luego hay otras medidas también referidas al aislamiento, pero que tienen mucho menor precio. Por ejemplo, colocar burletes, burletes alrededor de las ventanas. Cuando uno se sienta al lado de una ventana o de una puerta y le entra airecillo, malo. Es un aislamiento muy defectuoso. Entonces, bueno, pues ahí lo que hay que hacer es utilizar adecuadamente, y es una cosa de bricolaje que casi cualquier persona puede hacer, tanto en el fondo de las puertas como en los laterales de las ventanas colocarlos, ¿no? Y una cosa muy importante, ahora que estamos empezando la temporada de calefacción, purgar los radiadores. Es algo que se hace con una monedita, se hace típicamente cuando está desconectada la calefacción, porque el agua está muy caliente, puede estar a 80 grados y nos podemos quemar, pero es nada, es simplemente girar la monedita hasta que caiga la primera gota del radiador, es decir, expulsar el aire que hace que el radiador funcione peor, que sea mucho menos eficiente. Controlar la temperatura del hogar con termostatos digitales puede ayudar a ahorrar energía. Bueno, por supuesto, la digitalización es clave en todo esto del ahorro también, ¿no? Porque antes decía, por ejemplo, ponerse un electrodoméstico eficiente, bien, no solo eso, si uno además juega con que la factura eléctrica no es la misma, el precio de la electricidad no es lo mismo a una hora que a otra, pues lo que puede hacer es ahorrar sustancialmente en el recibo de la luz. Pero claro, esto hay que programarlo, ¿no? Esto de levantarse a según qué hora para poner la lavadora es absurdo, pero casi todas las lavadoras ya tienen un sistema que permite dilatar, bueno, pues poner más tarde la lavadora y por tanto pues que el consumo se produzca en las horas más caras, ¿no? Bien, pues con los termostatos es un poco lo mismo, ¿no? Hay que tener primero una temperatura que realmente sea de confort. No hace falta asarse en casa, normalmente una temperatura de 21, máximo 22 grados es suficiente en invierno, 24, 25 en verano, es decir, la de 23, que digamos que es la media, podría estar bien para una temporada de otoño y de primavera, pero es una temperatura demasiado alta en invierno y demasiado baja en verano, que eso es un derroche de energía. Eso sí, hay que ir adecuadamente vestido. Yo no voy igual vestido en casa en invierno que en verano, ¿vale? Porque la temperatura naturalmente es distinta y al final lo agradecemos, ¿no? Esto por un lado. Y luego la parte digital también es muy importante. ¿Por qué? Esto hay mucha gente que tiene todavía la confusión, ¿no? Cree que cuando se va de casa, igual si me voy 8 horas de casa, mejor dejo la calefacción encendida. Error, ¿no? Esto lo hemos demostrado además varias veces. Yo incluso he publicado artículos sobre ello poniendo las ecuaciones, ¿no? Aunque uno salga un minuto de casa, merece la pena apagar la calefacción desde el punto de vista económico. Otra cosa es que no sea cómodo, que si uno va a comprar el pan, no vaya a estar encendiendo y apagando, ¿no? ¿Por qué digo esto en relación con la digitalización? Muy sencillo. Cuando uno tiene un termostato que es programable, incluso que lo puede manejar desde el móvil, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues dice, mira, si yo no voy a estar en casa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues apago la calefacción, ¿no? Y eso es un ahorro importantísimo, ¿eh? Y que uno sabe luego la inercia que tiene en su casa, y si necesita 2 horas y vuelve a las 6, pues a las 4 la vuelve a encender, de forma que a las 6 ya tiene fijada su temperatura de confort. Así que sin duda, una inversión en un termostato digital que además sea controlable por el móvil se suele amortizar en el primer año de calefacción. Es decir, que es una inversión muy interesante y que hay que hacer en todos los casos. Jorge Morales, gracias y muy buenas noches. Y España es conocido no solo por su cultura y sus tradiciones, también por su gastronomía. El jamón, la tortilla, la paella son muchos de los platos típicos de nuestro país, y entre los mejores quesos de todo el mundo también está un español. Hablamos de Torta del Casar Virgen del Prado, de la quesería Doña Francisca, una empresa familiar situada en Casar de Cáceres, fundada en el año 2011 y que define este queso como uno natural, elaborado a base de leche cruda, de oveja y cuajo vegetal y sal. En primer lugar, se lo ha llevado un queso azul estadounidense y le sigue un parmigiano italiano. Pero esta Torta del Casar no es el único que está en la lista de los mejores quesos del mundo, aunque hay que bajar hasta la posición número 16 para encontrar un queso manchego ecológico elaborado por Quesos Parra Jiménez en Las Mesas, Cuenca. Hay otros 18 quesos españoles en este top 84. En página internacional nos vamos hasta Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que Evo Morales ha ganado las elecciones, superando en 10 puntos de ventaja a su rival. De esta forma estaría a punto de iniciar su cuarto mandato consecutivo como presidente, pero la sospecha de fraude de Alberto Soto ha incendiado las calles. Muy buenas noches.
Buenas noches. Los ciudadanos desconfían de los resultados de las elecciones presidenciales. Por eso han salido a la calle en masa a protestar. Todo se remonta al pasado domingo, día electoral en Bolivia. Se realizaba un parón, una pausa de 24 horas en el recuento de los votos, algo que desde la oposición no se han tomado nada bien. Carlos Mesa, el opositor, denuncia fraude porque el Tribunal Supremo Electoral declaraba a Evo Morales otra vez ganador de las elecciones presidenciales. Si todo sigue según lo previsto, hasta 2025 seguirá en la bancada del gobierno, y mientras en todo el país se suceden diversas protestas que están siendo contenidas por las fuerzas del orden. Gracias, Alberto. 4 años más también para Justin Trudeau en Canadá. A pesar del desgaste del primer ministro, el Partido Liberal ha ganado las elecciones al lograr el mayor número de escaños. Han conseguido 156 de los 338 escaños de la Cámara de los Comunes, sin llegar a la mayoría absoluta, que se fija en los 170. Los conservadores se hicieron con 121 parlamentarios. Debilitamiento del primer ministro más que evidente, ya que ha perdido casi 30 escaños, 28 exactamente, con respecto al año 2015. Aunque lejos de la mayoría parlamentaria, el resultado es mejor de lo que auguraban las encuestas en las últimas semanas. Ahora deberá negociar con el bloque quebequés y también con el Partido Socialdemócrata para poder llegar a gobernar. Cuarta jornada de protestas en Chile. Ya hay 15 muertos, 1.700 detenidos, decenas de heridos, 9.500 militares en las calles desplegados, saqueos e incendios. Manifestaciones que comenzaron el pasado sábado como una protesta de estudiantes por la subida del ticket del metro, y desde entonces la violencia no ha cesado en las calles. Quinto día consecutivo de disturbios en Chile. La subida del precio del billete de metro ha causado revueltas en el suburbano. Están encabezadas principalmente por estudiantes. Finalmente se han convertido en protestas por el coste de vida y la desigualdad de los ingresos. Miles de personas han salido a las calles con caceroladas para presionar al gobierno. 15 fallecidos en los últimos 4 días, 200 civiles heridos y más de 2.000 detenidos, todo a causa de los incendios y saqueos que asolan la región metropolitana de la capital. El presidente Piñera anunciaba que está en búsqueda de un acuerdo social. He escuchado con humildad la voz de la gente y no tendré miedo a seguir haciéndolo, porque así se construyen las democracias. He decidido suspender el alza del metro, lo que requerirá la rápida aprobación de una ley hasta que acordemos un sistema que proteja mejor a nuestros compatriotas. Y por ello ha anulado junto al Senado la subida del precio. Fue el causante del estallido de los conflictos. Solicitaban una bajada de 30 pesos por cada billete, que el precio se situase de nuevo en 800, algo menos de €1. Y el sueldo medio es de 300.000 pesos. Dedican los chilenos el 30% de su salario solo al transporte. Pero demandan también más medidas que consigan mitigar la frustración de los últimos días. Mejoras en las pensiones, en los precios de los medicamentos y en el servicio sanitario. Y mientras se mantiene el toque de queda en la capital, hoy ha abierto la línea 1 del suburbano, la única que está operativa tras los destrozos. Es el peor estallido social en el país sudamericano de los últimos años. Japón ya tiene nuevo emperador. La ceremonia de entronización se ha producido esta mañana y Tokio ha vuelto a vivir el esplendor de la tradición nipona. Naruhito ha subido al trono ante más de 1.000 invitados de 180 países diferentes. Entre esos dignatarios han estado los reyes de España, que han participado en ese acto oficial en el Palacio Imperial de Tokio. Al grito de larga vida, con una ronda de salvas de artillería, ha subido al trono 5 meses después de relevar a su padre. Akihito abdicaba por su débil estado de salud. El soberano ha vestido con la túnica naranja oscura, que se reserva para las ocasiones más formales, pero los festejos no se terminan hoy. Van a continuar en la noche de este martes con un banquete oficial para unas 400 personas y una ceremonia del té mañana miércoles. También está prevista en noviembre otra ceremonia, la ofrenda del primer arroz. La pareja imperial acudirá a varios templos por todo el país para notificar oficialmente su ascensión al trono.
Más de 20 horas de vuelo ha sido el comercial más largo del mundo, desde Nueva York hasta Sídney. El viaje sin ninguna escala marcó el récord al trayecto más largo realizado de forma continua. Pero se trata de un experimento para poder conocer el impacto que provoca este tipo de desplazamientos en la salud, tanto de los pasajeros como de los miembros de la tripulación. Qantas quiere comenzar a explotar comercialmente esta ruta en el año 2022, por lo que la aerolínea usó este viaje de prueba para poder reducir el desfase horario entre origen y destino. Todos los datos que se extraigan de este experimento se van a usar para poder conformar la plantilla de tripulación y también el servicio al cliente de los vuelos de ultralarga distancia. La Fundación de Trabajadores El Pozo Alimentación ha entregado sus ayudas anuales a proyectos sociales. La Fundación entregó anoche estas ayudas dotadas con 30.000 euros a 20 organizaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de interés comunitario. Las iniciativas que han recibido la colaboración fomentan, potencian y promocionan actividades y acciones que repercuten en una mejor calidad de vida. Se dedican a proyectos que apoyan a colectivos especialmente sensibles, que abarcan desde la protección a la infancia y la mujer hasta asociaciones de pacientes con diferentes patologías. En el transcurso del acto también se han entregado los premios a los mejores expedientes académicos en las categorías de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, ciclo formativo de grado superior y universidad. La fundación se constituyó en el año 2008 y está compuesta por casi 5.000 miembros de la plantilla, lo que la convierte en una de las más numerosas de España. Este programa de ayudas demuestra el compromiso del Pozo Alimentación y sus trabajadores con proyectos que impulsan un mejor desarrollo de las personas y con acciones que dan respuesta a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos. Cantabria cuenta con más de 220 kilómetros de costa en los que pueden disfrutarse más de 90 playas de arena con acantilados y montañas. Ahora solo algunos pocos han podido disfrutarla con una visión totalmente diferente a bordo del tren Costa Verde Express. El viaje va a recorrer País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia durante 6 noches y 5 días. Ha pasado el domingo desde Balsameda, ha recalado este lunes en Bilbao y concluirá este viernes día 25 en Santiago de Compostela. El 30 aniversario de la marca territorial España Verde se ha conmemorado con este viaje en el que están periodistas extranjeros para poder dar a conocer el atractivo turístico de la costa cantábrica. España Verde pretende reforzar su imagen y promocionarse como destino turístico único, líder nacional en naturaleza con casi 14 reservas de la biosfera de UNESCO, 25 parques naturales, casi 2.000 kilómetros de costa y 2.800 alojamientos rurales. Sorolla se aleja de la orilla estos días en su exposición Tierra Adentro. Málaga acoge hasta finales del año 2021 su nuevo centro Fundación Unicaja con esta muestra. Se trata de más de 100 obras del pintor valenciano que sirven para inaugurar las actuaciones culturales de la institución en el histórico edificio. Frente a la típica imagen de los cuadros de Sorolla en la playa, aquí veremos paisajes desnudos de distintas regiones españolas. Se revela Sorolla como un artista distinto al habitualmente conocido por el público. La claridad, la luz con la que retrató las playas de su Valencia natal son su seña de identidad y también se pueden ver en estos paisajes de interior, donde no se interpone ningún tipo de figura. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.